Apuesto a que no me viste. ¿Y sabes por qué? Porque soy Batman. Jaja, ahora sí comencemos. Con este épico video de calidad Full HD 4K Bluetooth no incluido. Cuentan historias que en una pequeña isla todos los niños desaparecían sin dejar rastro alguno. Sus padres, pero sobre todo, algunos trabajadores de barcos horrorizados con este patrón, acudieron a las autoridades para realizar una investigación inmediata. Es aquí donde entro yo. Mi nombre es Hansom y soy parte de la Policía Internacional de Pokémon. Este era mi primer caso y fue la experiencia más aterradora de mi vida. Estaba viajando en el SS Anne con destino a las Islas Arcoiris, en la región Kanto. Estaba nervioso y no esperaba que la agencia me enviara solo, pero no tenían opción, todos sus agentes de élite se encontraban investigando en distintos casos. Al llegar a las islas, me encontré con un pueblo muy pequeño y desolado. Los padres preocupados enseguida me dieron la bienvenida y me explicaron todo lo ocurrido. Me dijeron que en una madrugada cualquiera, sus hijos no se encontraban en sus camas y no había ninguna pista o rastro de su paradero. Unos 20 niños desaparecieron ese día. Alarmados, sus padres iniciaron una guardia para atrapar al culpable de las desapariciones, pero la sorpresa fue más grande cuando aún con la guardia otros 5 niños habían desaparecido y fue entonces que decidieron avisar a la Policía Internacional. Mi plan era simple, evitar que más niños desaparezcan bloqueando toda salida posible de sus habitaciones y otro grupo que iría conmigo para investigar la zona y el bosque. Fue esa tarde que buscamos en la playa y en los exteriores del bosque sin obtener ningún resultado. Al anochecer decidí volver al pueblo pues el bosque está habitado con Pokémon muy fuertes y sería un gran riesgo aún para un miembro de la policía entrar sin el equipo adecuado. Al regresar notamos que todo empezaba a salir mal. Muchos niños que estaban encerrados empezaron a gritar tan estruendosamente que los padres alarmados abrieron los cerrojos y entraron para verlos. Parecía que los niños estaban tan empeñados a salir que algunos tenían golpes graves en su cabeza y brazos al chocar violentamente contra las puertas y paredes. Un niño incluso había saltado del segundo piso desde su ventana para poder salir y aunque estaba gravemente lastimado, no parecía tan alterado como los otros. Se lo veía tranquilo con una mirada perdida, sin que importaran sus heridas, él seguía como si no pasara nada. Por deducción se supo que los mismos niños eran quienes escapaban de sus casas al ver lo alterados que se encontraban aquella noche. Tanta fue su desesperación por huir. ¿Acaso el problema no estaba en un secuestrador sino en sus hogares? Pero poco después, los niños y niñas de aquella noche con los que fui a hablar se veían asustados y sorprendidos, no entendían qué estaba pasando. Aunque asustados, no sabían por qué se encontraban tan lastimados y fuera de sus cuartos. Había algo misterioso en ese lugar. Sin duda alguna supe que debía investigar la zona que faltaba. El bosque vaya era la única opción ya que los niños no podían haber llegado lejos sin ayuda, deben encontrarse dentro de la isla y el único lugar sin buscar era ese. Un grupo de 30 personas investigamos sus alrededores, no parecía haber algo fuera de lo normal, hasta que cerca de un árbol que llevaba a un sendero muy oscuro encontramos el cuerpo de una niña en una laguna de sangre. Inmediatamente intervenimos pero era demasiado tarde, se encontraba muerta y la causa de su muerte, aparentemente desangrada por varias heridas en su cuerpo muy inespecíficas como mordidas, cortes y golpes hechos con algún instrumento como un bate o palo, pero lo más raro sin duda, era la expresión de su cara. Una cara de aparente paz como si siguiera dormida. Pedí que unas cuantas personas volvieran con el cuerpo de la niña y llamaran inmediatamente a un cuerpo de policías, médicos y especialistas para que atendieran a los niños. Los demás, cruzaríamos ese sendero donde se encontraba aquella niña. El paso era cada vez más difícil de transitar y la luz se acortaba pero vimos una luz al final de ese espantoso camino que parecía un túnel hacia otro mundo. Al salir, nos encontramos en un claro muy escondido donde encontramos a todos los desaparecidos acostados a la intemperie, quién sabe por cuánto, días, semanas. Estaban bañados en sangre pero seguían con vida. Al regresar, un equipo de policías de Kanto nos ayudaron a examinar a todos los niños que se encontraban aún inconscientes. El reporte que llegó al final fue un balde de agua fría.
Todos se encontraban estables, pero los 25 niños encontrados tenían signos de haber sido abusados sexualmente. Todos tenían sus genitales ensangrentados, incluso la niña que encontramos en el sendero. ¿Quién podría ser tan desalmado para hacer esto a los niños? Pero más importante, porque los niños escapaban para dirigirse solos al bosque. Unos cuantos niños despertaron y su reacción fue muy extraña. Los niños no recordaban nada de lo que pasó, su último recuerdo fue haber sido acobijados por sus madres en sus camas. No tenían idea de cuánto tiempo se habían ido, ni qué fue lo que pasaba. Para ellos parecía un día normal como cualquier otro, solo aturdidos y confundidos por no saber cuánta gente los rodeaba. Ya había oscurecido de nuevo y otra vez, muchos niños soltaron un grito aterrador, de nuevo lastimados por tratar de salir su grito desgarrador con una mirada perdida, un patrón que parecía repetirse, pero esta vez, unos niños escaparon y se los vio corriendo hacia el bosque. Ya con un equipo más adecuado fuimos inmediatamente en su búsqueda, y el lugar donde deberíamos ir no era más que aquel claro del bosque. Vaya, para encontrar a los niños reunidos en el centro de aquel claro, bañado por la luna llena y rodeados de aquellos seres con collares peludos y largas narices puestos en trance por sus poderes. Sin dudarlo ordené que abrieran fuego y los niños asustados soltaron otro grito. Todo parecía haber terminado. Desde ese día, se formó un cuerpo de policía en cada isla y aún todo lo pasado asustó a sus pobladores. Ellos no querían integrar estos puestos policiales, ellos decían que no confiaban en ellos. No solo eso, los niños que salvamos aparentemente, ya habían sido abusados. No podía entenderlo, era imposible que eso sucediera, nunca vimos que los himnos se acercaran a las criaturas. Sin más que decir, la policía tomó parte de esto y tuve que partir rápidamente, pues los pobladores habían puesto denuncias en mi contra. Hoy en día solo sé que me equivoqué. Hace poco y después de 10 años volví a aquel pueblo donde esos 24 niños que encontramos, a pesar de todo lo que había pasado, crecieron y ahora son grandes jóvenes con un futuro prometedor, aunque fueron apartados de sus familias por denuncias de violencia por parte de sus padres. ¿Y los demás? Pues los que aparentemente habíamos salvado, se encontraban en instituciones de salud mental por tener recuerdos de abusos sexuales por parte de sus familiares. Me di cuenta ese día que actué precipitadamente, que no pude ver lo obvio, que era ilógico pensar que los Pokémon quieran dañar a los humanos, y menos a los niños. Desde ese entonces aquellos 24 niños, ahora todos unos jóvenes de bien, los llamo las víctimas del come sueños, más que víctimas, afortunados por no recordar el abuso que sufrían constantemente de los pobladores, incluso de sus propios padres antes de aquel día, y de aquellos Pokémon que matamos sin causa, cuando lo único que hicieron es borrar de sus mentes sus peores pesadillas, sus recuerdos más oscuros, darles una oportunidad de ser felices. Ahora entiendo por qué aquella niña que hallamos sin vida tenía esa sonrisa en sus labios, porque por primera vez en mucho tiempo, debió poder dormir con tranquilidad, aunque esta vez, no despertaría.